seguimos aquí en Lilith en CDN. Gracias por la sintonía. Y con ese ánimo seguimos porque los economonstruos nos llenan de información valiosa para la toma de decisiones de toda familia, de toda empresa y de todo colectivo. Qué bueno tenerlos. Seguimos con Héctor Guiliani-Curi y Rafael Espinal. Hablábamos en el bloque pasado de la transacción de las AFPs de 40,000 millones y ahora entramos entonces a las expectativas económicas de esta nueva reapertura parcial. Héctor, cuéntanos. Mira, por cierto, Lili, con relación a esta transacción del Banco Central y las AFP, si ese aumento de 40,000 millones es por encima de la meta de emisión del Banco Central, entonces el Banco Central va a tener que salir a emitir títulos para recoger ese dinero, aumentando otra vez la deuda del Banco Central y también el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Así que... o sea, eso es todavía más malo de lo que suena, te pregunto, Héctor. Así que al otro gobierno le va a quedar quizá un doble o triple problema. Claro, claro. Impresionante, Dios mío, cuántas cosas. Vamos a seguir entonces con el tema de las expectativas económicas de esta reapertura. Tenemos más de 60 días, diría yo, cerca de 60 días paralizados por completo, a excepción de los pocos comercios que ya sabemos, supermercados y farmacias, y expendios de gasolina y de combustible. Entonces ya se está planteando las medidas que el presidente Medina tomó el lunes, ya se van a ejecutar el miércoles, mañana, y obviamente se está estableciendo un impacto en la economía. Vamos a arrancar aquí con Rafael a ver qué nos dice, porque ahí vemos mucha pyme involucrada, Rafael, en esta reapertura. Ya están los salones de belleza, tiendas. Hasta yo me maquillé. Sí, mira, el discurso del presidente el domingo, para que a partir de mañana empiece una reapertura, digamos, organizada de la economía dominicana. Es una propuesta, yo digo que es una propuesta un tanto teórica, porque de hecho ya había muchas de estas actividades que se habían estado abriendo de manera espontánea. Entonces, yo creo que es una decisión del gobierno para cumplir con una presión social y económica de tanto del sector empresarial, del gran sector empresarial, como de las pequeñas y microempresas. El plan ha sido estructurado para que la reapertura sea, digamos, organizada en términos del número de personas que puedan entrar a trabajar. En las grandes el número de personas sería mucho mayor, naturalmente, que en las pequeñas, pero iría habiendo ciertas restricciones para que todos los trabajadores no se presenten de manera masiva a los centros de trabajo. Eso implicará que algunos sectores que estaban cerrados hasta ahora empiecen a abrir formalmente. También la extensión del periodo de toque de queda desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche es un reclamo que habían hecho sobre todo empresas industriales y de zonas francas, por el hecho de que los trabajadores tenían que trasladarse a algunos lugares y el tiempo no era suficiente. Igualmente había mucho más aglomeración en los bancos y en los supermercados cuando el tiempo era más restringido. Se apila la gente, porque imagínate si hay menos tiempo. Si hay menos tiempo, el horario es menor y la gente se apiña ahí en estos lugares, de manera que también por razones sanitarias la extensión del periodo cumple un rol de distribuir, digamos, en un horario mayor el número de personas que puedan atender los negocios. Pero para mí lo más importante anunciado por el presidente es el fondo de garantías para las pequeñas empresas. Este fondo de garantía es un aporte que el gobierno hará para que a través de la banca comercial se le pueda financiar a aquellas empresas que no tienen un acceso al crédito de manera natural, sino que tienen dificultades para accesar al crédito por la informalidad, por no tener antecedentes bancarios, por no tener garantías físicas de acuerdo a los... Ese es el programa para ti.
Ese es un programa de la creación de un fondo especial. Este fondo es un fondo de garantías que está poniendo el gobierno para, digamos, tener las contingencias a la banca comercial de hasta un 50% de los préstamos. Es como una especie de fondo que está ahí para que a ti te puedan prestar y el Estado lo está garantizando. Y la banca entonces tiene la garantía del gobierno para prestarte a ti en tu programa. De modo que eso es un fondo para la pequeña empresa, sobre todo, que es... Pero de la AFP pudiera ser usado por ejemplo, en este programa. Bueno, yo me imagino que parte de los 40.000 millones que el gobierno ha puesto digamos, en esta operación ha recibido, serán utilizados para la creación de este fondo, porque este fondo debe estar puesto a disposición de la banca comercial en el momento en que haya incumplimiento de parte de las personas que reciban el crédito. Yo creo que esta es la parte más importante. Ahora, habrá una segunda fase a partir de junio. El presidente anunció que ahora se van a abrir algunos tipos de negocios, pero hay actividades que no van a ser abiertas. Por ejemplo, las actividades deportivas, los cines, los restaurantes, digamos, recibiendo al público, algunas actividades que conglomeran personas. Ahora, este proceso va a depender mucho del comportamiento de la pandemia. Dependiendo de la pandemia, podrá o no mantenerse esa apertura. Es un programa que yo lo encuentro correcto en medio de esta situación, porque las presiones de la economía dominicana obligaban a tomar ya este tipo de decisiones. Sobre todo porque las decisiones por la vía de salud ya han mostrado que, por lo menos, aunque el número de contagios sigue siendo importante, el número de personas que fallece no es tan elevado o es mucho más controlado. El número de pacientes que se recuperan o que no tienen que ir a los hospitales y sobre todo a los cuidados intensivos ha disminuido y, por tanto, hay que ir dándole apertura. Y esto está ocurriendo en todas partes del mundo y hay un programa más o menos establecido que están siguiendo los gobiernos. Creo que el gobierno dominicano, desde ese punto de vista, ha actuado correctamente. Qué bueno oír eso, de verdad que sí. Y la pura verdad es que esperamos que va a haber una reactivación porque están abriendo más comercios ya de manera oficial. Lo que nos preocupa quizás es el amontonamiento y la rigurosidad para manejar ese distanciamiento social, fruto de que nosotros no tenemos esa cultura, Rafael y Héctor. O sea, hay que ver después de la reapertura cómo se comportan los números del COVID también. Tú sabes, eso es una situación de verdad a tomar en cuenta. Entonces, a nivel de impacto en este desmonte parcial para la familia dominicana, para el empleado, ¿qué podemos estar esperando fruto de esta, vamos a decir, reaperturita o aperturita más bien parcial? ¿Qué va a mejorar la situación? ¿Se va a manejar más dinero en la calle? Mira, Lili, yo creo que en este programa dije una vez que el impacto de COVID lo podíamos ver como en dos partes. Uno, cuando entró el COVID, había una parte de la economía que es de bienes esenciales, que son supermercados y eso, que quedó funcionando. Y la otra parte de no esencial, que simplemente se cayó, dejó de funcionar. A esa parte no esencial, los programas de ayuda del gobierno lo mantuvo como en respiración artificial, ¿no? Con transferencia de alimentos y con transferencia también de dinero. Y por lo menos ese sector pudo mantener sus gastos en bienes esenciales. El otro sector, que son personas que trabajaban desde casa o que mantuvieron sus empleos o que estaban en sectores que estaban trabajando, también solamente podían gastar en alimentos principalmente. Y ese sector ahorró. ¿Qué va a ocurrir ahora con la reapertura de la economía? Todos esos bienes y servicios que ellos no pudieron comprar durante la cuarentena,
va a salir al mercado y va a tener un impulso sobre la economía y también va a tener un impulso sobre la demanda de dólares en el mercado y presiones en eso. Pero eso creo que va a ser como un golpe de una vez, ¿no? Y que va a durar por cierto tiempo, porque hay otros sectores importantes de la economía que no se van a poder reactivar y que son fuente de numerosos empleos, como es el sector turismo. Claro. Y también todo el sector de restaurantes y salones. Bares, o sea, ¿sabes? Todo lo que es, vamos a decir, actividad de entretenimiento. Todo lo que es industria de entretenimiento está siendo cerrado, no ha podido abrir nada. Entonces, el desempleo puede ser que se mantenga alto en esos sectores que todavía van a quedar afectados, y también la demanda de dólares. Va a haber una demanda de dólares en todo ese periodo que probablemente el Banco Central la va a tener que financiar usando sus reservas internacionales o buscando préstamos internacionales, como el préstamo que recibió el gobierno de 600. Préstamo, Héctor. Bueno, mira, el préstamo que recibió de 650 millones del Fondo Monetario al país es un préstamo de apoyo presupuestario, lo que significa que el gobierno es el que va a gastar esos dólares. Cuando un país entra en un acuerdo de alta condicionalidad con el Fondo Monetario Internacional y el fondo te desembolsa dinero, no es para apoyo presupuestario, es para reservas internacionales. En este caso, es para que el gobierno lo gaste y pueda cumplir con sus compromisos, tanto nacionales como internacionales. Tenemos ahora un gobierno rico. Dentro de la crisis y la precariedad del pueblo, tenemos un gobierno rico. Bueno, y ese es otro punto importante de lo que mencionó Espinal. Ya este gobierno que está en salida está usando 650 millones que pudo haber utilizado el otro gobierno. Absolutamente, absolutamente. Está muy chulo el gobierno. Tenemos 2 minutos para cerrar. Vamos a ver qué puede concluir Rafael para luego cerrar con Héctor. Tus conclusiones, Rafael, sobre las expectativas que podemos tener de esta reinserción parcial. Sí, mira, yo te diría que... También el impacto en tiempo de campaña, me está anotando aquí el productor, porque la pura verdad es que se ha debatido mucho ese tema, o sea, con liquidez, con recursos y con problemas en el pueblo, hay mucho que hacer. Mira, yo creo que por la vía de la liquidez, el gobierno ahora tiene suficiente liquidez para, de aquí a las elecciones, a actuar poniendo dinero en manos de las empresas y en manos de las personas. Y eso es un elemento político que hay que tomar en consideración. Ahora, en términos económicos, esta reapertura también tiene por delante retos. Por ejemplo, los trabajadores suspendidos por 90 días y el programa FASE no es un programa eterno. El gobierno no puede mantener permanentemente una nómina de las empresas privadas. Y además son 90 días. A los 90 días hay que tomar una decisión. O los suspendidos se reintegran al trabajo o se liquidan. Entonces ahí hay un tema por delante. ¿Cuántos de esos van a regresar al trabajo? Y habrá una actividad económica y una demanda suficiente como para que se puedan reintegrar todos. Eso está por delante. Lo otro es las facilidades que le han dado a los préstamos y a las tarjetas de crédito de 3 meses. Dentro de 3 meses hay que volver a pagar. Todos tendremos dinero para ir a pagar esa deuda que nos han exonerado. No estoy contando con que van a hacer negociación de deuda, consolidación de deuda, rebaja de deuda. Bueno, yo estoy contando con... Señores, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias a Rafael Espinal, por supuesto también a Héctor Guiliani-Curi por sus sabias perspectivas económicas. De verdad, siempre es un placer, un gran disfrute compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia, gracias a ustedes por la sintonía, por ustedes, por sus comentarios, por todo eso que dicen lindo de nosotros. Por eso lo hacemos, con muchísimo compromiso y con los mejores aliados. Así es que esto es suyo, esta es su casa, disfrútela y deje la novela. Bye, bye, mañana nos vemos. Bye, bye.